Daniel y Sanabria Florencia. Ellos nos van a hablar cómo se fue desarrollando la educación, sí, y también para qué sirve la escuela. Y el tema de Poirós en cuanto a ver qué mirada le da esta autora a la meritocracia y también desde la mirada de Divet con respecto a meritocracia. ¿Sí? Son dos miradas totalmente diferentes. Bueno, yo voy a silenciar, voy a mutear entonces el micrófono y la clase es de ustedes. Adelante, chicos y chicas. Bueno, empezamos, Leandro, tenés que presentar. ¿Quién presenta? ¿Florencia? ¿Cómo no? Ay, a mí se me escucha bien, no sé, por las dudas. Escucha un poco mal. ¿Se me escucha un poco mal? Se escucha despacio. Bajito. Ah, bueno, a ver. Pero... ¿Ahí se me escucha bien? Iba a ser bien, pero el audio. Ay, no sé. Dígame cuándo, no sé, capaz que tengo que hablar más fuerte. Ahí se te empezó a escuchar un poquitito más arriba. Más o menos dale. se te entiende. Dale, si no, hablo más fuerte cualquier cosa. Bueno, empiezo. La función de la escuela. Posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, surgieron debates respecto a las funciones de las instituciones escolares, en especial durante la década de 1960. Estos debates giraban en torno a la contribución de la educación al crecimiento y desarrollo social. Las diferentes corrientes pedagógicas se marcan dentro de dos corrientes teóricas, la del consenso y la del conflicto. Quienes, no, sigo, Leandro, tenía que seguir leyendo. Leandro, si me pones la primera parte. Ahí está. Quienes abrevan en la primera de estas corrientes, la escuela tendrá como principal función la socialización de los sujetos para favorecer su integración en la vida social. Para los que adhieren a la segunda de estas corrientes, la escuela es un escenario de la lucha social. Ahora sí. Bueno, la teoría del consenso. Entiende la educación como una piedra angular, a través de la cual las personas podrían modificar su posición social y acceder a mejores condiciones de vida. Dentro de las teorías del consenso se encuentran el funcionalismo tecnológico, que es la educación debe garantizar que todos los estudiantes posean y accedan a las mismas posibilidades educativas, independientemente de la situación socioeconómica de sus familias. Bueno, si todos acceden a estas oportunidades, entonces las diferencias obedecerán a los méritos de cada uno. De hecho, los méritos explican los logros escolares y en base a estos últimos se asignan los roles sociales. Si quieren hacer preguntas sobre las teorías, están abiertas sus opiniones también. Después, está la teoría del capital humano. La educación es considerada uno de los factores que permiten explicar y potenciar el crecimiento económico. Después, dejará de ser considerado un gasto para pasar a ocupar un lugar relevante en lo referido a la inversión pública. La teoría económica había considerado hasta el momento 3 factores de la economía: tierra, capital y trabajo. Ahora se suma un cuarto factor para explicar el crecimiento de la economía, el capital humano. Se entiende que cuanto más mayor sea la inversión en educación, mayor será el desarrollo nacional. Ahora sí. Después está el desarrollismo en América Latina. Los países europeos habían logrado producir su despegue económico y las teorías que explicaban el desarrollo también permitían entender el subdesarrollo en América Latina. En nuestro país, estas ideas fueron sustentadas por Arturo Frondizi y por su Alianza para el Desarrollo, y se volvieron objeto de planificación política. Así la educación pasa a ocupar un papel central: desarrollo y subdesarrollo. Tendrían dos caras de una misma moneda, y la educación
una variable interviniente en ese proceso. La educación sería uno de los aspectos centrales en la implementación de las políticas para el desarrollo. Las críticas al optimismo pedagógico. Para las corrientes del optimismo pedagógico, las posibilidades educativas se encuentran al alcance de toda la población. Del mismo modo, ahora bien, para que esto suceda, es necesario que todos tengan las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo. Además, suele ocurrir que las personas se forman y obtienen una credencial educativa que luego no se corresponde con el puesto del trabajo para el que se formaron. La preocupación por la eficiencia de la escuela y en ella. Eso sería la pedagogía de los objetivos. La pedagogía de los objetivos tuvo su expresión a través de la llamada taxonomía. Esta define un conjunto de objetivos y modos de plantearlos, que contemplan todos los aprendizajes que se deben generar en la escuela. La preocupación era la eficiencia como producir más o menor costo. Se entendía a la educación como inversión y total se debía garantizar su eficiencia. A los maestros en la escuela solo les quedaría ejecutar y entrenar a los alumnos. Y eso ya es parte de Daniel. Bueno, yo voy a hablar sobre las teorías del conflicto en la educación. Los autores de esta corriente señalan que la educación es un escenario de lucha entre los distintos sectores sociales por mantener la posición lograda. El rasgo común de estas escuelas radica en la crítica que le realizan a aquellas propuestas que señalan que la escuela es única e igual para toda la población. Dentro de las corrientes de la teoría del conflicto, podemos mencionar las corrientes neoweberianas, que dice que la obtención de determinados niveles educativos cumple un papel de diferenciación entre los grupos sociales. Cuando la escuela expande su matrícula, permitiendo el ingreso de más estudiantes, logran tener acceso los grupos de los niveles más bajos sociales. Entonces, ese nivel educativo, la credencial que otorga, digamos, el prestigio que otorga, ya no cumple un papel de diferenciación. Entonces, los grupos sociales que antes ostentaban ese nivel educativo, pujan por monopolizar el nivel subsiguiente más alto y así seguir diferenciándose como clase social. De esta manera, el acceso al sistema educativo y la permanencia en él ya no es fruto de las capacidades individuales, como pregonaba la teoría del consenso, sino que más bien obedecen a luchas que se establecen entre distintos niveles de una sociedad. Después podemos mencionar las teorías crítico-reproductivistas, incorporan conceptos de Marx, y los autores conciben la escuela como la responsable de producir las relaciones sociales de marginación existentes en una determinada sociedad. Para ellas, no se trata de ver cómo contribuye la educación al desarrollo, como mencionaba la teoría del consenso, sino más bien cómo la educación está determinada por el desarrollo del país o de la economía. De este modo, las posibilidades de acceso y permanencia en la escuela no se explican solo a través de las capacidades individuales, sino que las posibilidades se encuentran en función del lugar que cada uno ocupa en la estructura social. El acceso diferencial al sistema educativo se corresponde con la estructura de clases existentes en la sociedad. La reproducción cultural. El proceso a través del cual la educación cumple un papel fundamental en la reproducción social es a través de la transmisión e imposición de determinadas formas de actuar y pensar el mundo. El éxito o fracaso escolar, según esta teoría, está relacionado con los hábitos, costumbres, formas de pensar y actuar que cada uno trae adquirido ya previamente en el contexto familiar. Cuanto estos hábitos que uno trae adquirido más se corresponden con los que distribuye la escuela, mayores son las posibilidades de éxito de la escolarización, ¿no? Y viceversa. Cuando no se corresponde con ellos, es posible que el alumno fracase. A través de la acción pedagógica, lo que se hace, se transmite e impone un capital cultural dominante, lo que genera un determinado hábitus. Se trata de un proceso sutil de adquisición de determinadas formas de pensar, de percibir y de actuar en la realidad. La escuela de todas estas formas de pensar, y un poquito para atrás, la escuela de esta forma de pensar y actuar en la realidad transmite lo que corresponde a los intereses de los sectores dominantes de la sociedad, en un momento y en una sociedad determinada, ¿no? La reproducción económica. Influido fuertemente por el pensamiento de Marx, Althusser, en el año 1975,
ubica a la escuela entre los aparatos ideológicos del Estado, cuya función principal es la transmisión de ideología dominante y contribuir a la reproducción de la dominación social. Es decir, bajar línea y a través de la escuela intentar dominar a la sociedad. Esta no representa a la sociedad tal cual es, sino más bien las formas de concebirla que construyen los sectores dominantes de acuerdo con los intereses de clase que tienen, ¿no? Después, basado en el trabajo de Althusser, se realizaron estudios empíricos, experimentales, y que se denominaron la división del sistema en dos redes, podríamos decir, ¿no? Existen dos redes, una red primaria profesional, donde concurren los hijos de los obreros y que forma para el trabajo manual o fabril, y una red secundaria superior que termina en el nivel universitario, que forma para la ocupación de los niveles más altos en la estructura ocupacional de la sociedad, a la que concurren los hijos de la burguesía. El principio de correspondencia. Desde esta perspectiva, resultan más importantes los factores no cognitivos de la personalidad que los elementos cognitivos en la asignación de los individuos a posiciones dentro de la estructura de clase. Los alumnos, según su origen social, concurren a escuelas diferentes y aprenden reglas de comportamiento distintas. Luego surgen las críticas a todas estas corrientes. Son blanco de críticas debido al carácter arbitrario que niegan la actividad humana, lo que ocurre dentro de la escuela, ¿no? Toman a la escuela como una caja negra, analizan solamente las condiciones de ingreso de los alumnos y las condiciones de egreso, y no las cuestiones que ocurren dentro de la propia vida escolar. Es precisamente en el estudio de la práctica cotidiana de la escuela donde se han basado otros trabajos y estudios que se dieron a llamar las nuevas pedagogías. Bueno, yo ahora voy a explicar sobre las nuevas pedagogías. La escuela se transforma en un espacio de participación y construcción. Aparecieron diversos estudios que tenían como objetivo sumergirse en las prácticas cotidianas de la escuela, trabajar en torno a aquello que se llamó la caja negra de la escuela. La caja negra de la escuela y los estudios en torno al currículum. Se repensó lo que se entendía por currículum. Si bien el currículum no deja de ser pensado como un plan de estudios, para poder comprender sus enlaces e implicaciones es necesario adentrarse en aquello que se enseña y se aprende en la escuela, entendiendo que excede los límites de lo que es explicitado en el documento curricular. Destaca la necesidad de considerar el análisis del currículum oculto a los aprendizajes que suceden en la escuela, pero se presentan un carácter no explicitado, como por ejemplo presunciones, valores, normas, formas de comportamiento, y son quizás uno de los elementos más importantes que se aprenden en el contexto escolar. La escuela y la reproducción y resistencia. Las teorías de la producción habían enfatizado los efectos que produce la sociedad en los sujetos y habían dejado poco margen para pensar qué es aquello que los sujetos hacen en ella. La teoría de la resistencia pone el acento en la necesidad de pensar en las instituciones y en los sujetos como escenarios de contradicción y lucha de imposición, pero también de resistencia a lo que se impone, y por lo tanto como escenario de cambio. Entendida la hegemonía como la dirección intelectual y moral de una sociedad, es la escuela, junto con otras instituciones de la sociedad civil, la responsable de ese proceso de dirección moral. Se hace necesario pensar en el acto de resistencia contrahegemónico. Como intelectuales, los maestros transmiten los valores hegemónicos de una sociedad, pero también como intelectuales pueden convertirse en intelectuales contrahegemónicos, es decir,
constructores de un mundo de valores, modos de pensar y actuar justamente opuestos a lo hegemónico. La vida cotidiana de la escuela en proceso inconcluso. La noción de vida cotidiana permite recuperar lo heterogéneo, las formas concretas en que se construyen significados sociales en las prácticas educativas. La pregunta aquí se gira en torno a aquello que sucede, se hace, se vive y se piensa en las escuelas. Un mismo plan de estudio, un mismo currículum oficial. Asume formas diferentes en cada una de las experiencias que se vive y construyen en las escuelas. En otras palabras, por más adecuado y ajustada que sea una propuesta educativa, en la vida cotidiana de las escuelas donde ésta adquiere sentido y significado. La escuela ya no es una caja negra, es un espacio de construcción y articulación y de ruptura. Bueno, yo voy a hablar de la meritocracia o democracia en la educación. John Dewey, no sé si lo estoy pronunciando bien, fue un filósofo y pedagogo estadounidense que tuvo gran influencia en nuestro país. Planteaba que la democracia y la educación tienen un vínculo esencial. Una de sus ideas principales fue que el niño aprende a trabajar por amor a la cosa misma y no por una recompensa por temor al castigo. Además, valora la energía, la iniciativa y la originalidad como cualidades. Hasta hace unas décadas en las escuelas primarias argentinas se solía calificar las tareas de los alumnos con insuficiente o suficiente, incorporando expresiones pedagógicas de la democracia. En este tiempo era bastante frecuente que los maestros llamaran a las familias para hablar sobre las dificultades que el niño presentaba. En ese entonces intervenían las maestras particulares. Ahora los docentes acuden a las familias y otras escuelas públicas del país cuentan con tutores, psicólogos y psicopedagogos que acompañan al niño y al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dewey también propone el valor igualdad como meta para alcanzar para la educación democrática, el cual tiene origen en el siglo XVII, cuando Juan Amos Comenio funda la institución educativa moderna, donde proponía enseñar a todo a todos. Pero en la actualidad todavía existen personas que prefieren la desigualdad, marcando y estableciendo jerarquías o méritos entre los alumnos, basándose en los logros de aprendizaje en lugar de atender las dificultades que se interponen para algunos. Un claro ejemplo de esto es la imposición de la calificación numérica, que se entiende como un mecanismo para remarcar desigualdades. Y también se puede ver como un atropello al propio ritmo de aprendizaje. En conclusión, podemos entender como meritocracia a una carrera cruel que sustituye el enseñar por la tasación de los conocimientos. Ahí estaríamos. No sé si Bien, fue más gracias. o menos claro, si quedó más Sí. o menos. Sí, sí. Sí, después me gustaría hablar en privado, o sea, cuando terminemos las clases en sí con González María y con Cruz Mamani Leandro. ¿Sí? Así que por favor después quédense que necesito conversar con ellos. Bien. Acá ustedes expusieron en sí las dos posturas, ¿no? De las teorías del consenso y la del conflicto y cómo ellos inciden en el sistema educativo en sí. La explicación fue clara en cuanto a Daniel en sí, tuvo todo un hilo conductor en cuanto a la temática que abordó, y Florencia también desde el sentido de qué pasa hoy en día desde la meritocracia, ¿sí? ¿Se tiene en cuenta? ¿No se tiene en cuenta?
cómo vamos a trabajar esto durante este tiempo de pandemia, ¿no? Se están resolviendo y se están poniendo en la mesa discusiones en sí, sobre todo mañana, día jueves, en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y en Cava también se va a trabajar este tema. A ver, ¿cómo vamos a abordar este proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Mañana es una de las primeras reuniones, o se le dice sí, reuniones institucionales donde los profesores se reúnen y van a debatir, ¿sí?, qué situaciones está ocurriendo en el aula, qué pasó durante la pandemia o estos días cuando tenían las clases online, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? ¿Cómo vamos a hacer con esos estudiantes? ¿Cómo van a hacer con esos estudiantes donde no pudieron participar vía online? Hoy en día también participan poco y van pocos a la escuela. Eso también es una pregunta que se va a abordar mañana. Por eso se hacen las reuniones institucionales en las escuelas. Así que vamos a esperar cuáles serían esos resultados. En pandemia, el año pasado no hubo casi reuniones institucionales y bueno, y esta es la primera. A ver, ¿qué pasa en nuestro sistema educativo? ¿Están? Bien, bien. Sí, se notó que hubo un trabajo de reelaboración en cuanto al PowerPoint. Hicieron un trabajo, se nota, en equipo, así que está bien. No es que se cumplen las expectativas para mí, ¿sí? Yo simplemente soy una guía de ustedes, tiene que cumplir las expectativas para los compañeros, ¿sí? Que a ellos después les va a servir cuando tengan que trabajar en sí, en el trabajo integrador final, ¿sí? Ese es el objetivo. Definir bien los conceptos relevantes, tener en cuenta sí o sí cómo incide la teoría del consenso y la teoría del conflicto en el sistema educativo. ¿Qué es lo que prioriza uno? ¿Qué es lo que prioriza el otro? ¿Hay fortalezas en cada uno? ¿Hay debilidades? Seguro. ¿Hay oportunidades? Sí, y hay amenazas. También nosotros lo analizamos desde una matriz FODA en sí. Así que ha sido clara la exposición. Les agradezco todo ese trabajo que han reelaborado nuevamente. Y de nuevo, resalto la solidaridad del grupo con respecto a Florencia. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Bien. profe. No podemos hacer otra cosa igual. No. Se notó la reelaboración del trabajo. Bien, el grupo 4 entonces es Choques Salgado Ana, Fernández Brian, Inca Ismael. Ellos nos van a hablar cómo fue, ¿sí?, ese desarrollo del trabajo docente desde sus inicios hasta hoy en día. Así que yo voy a mutear el micrófono y los dejo a los compañeros y compañeras, ¿sí?, para que desarrollen la clase. Ahí estoy presentando, ¿no? Bueno, a nuestro grupo nos tocó el trabajo de enseñar, donde el comienzo de la educación... Aguantá que hago esto. No, me equivoqué. Aguantá. Perdón, había omitido a Brian. Disculpame, Brian también es integrante de este grupo. ¿Anda bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, a nosotros nos tocó el trabajo de enseñar. Bueno, en el comienzo de la educación, la enseñanza en su comienzo fue como una tarea a cargo de distintas órdenes de la Iglesia, de diferentes organismos del virreinato o de profesionales libres, que ejercían por propia cuenta mediante la contratación
de servicio en espacios urbanos. Bueno, como vieron ahí en el comienzo de la educación, era muy irregular, estaba formalizado el educar. Ahora vamos a pasar al proceso de secularización. Acá en este proceso, bueno, la Argentina encabeza un proceso de transformación, en donde ejerce la docencia pasó a ser una profesión de Estado, en la que se ingresaba después de recibir y acreditar una formación específica, donde las escuelas normales fueron las protagonistas. Bueno, pasar al... Ahí está. Bueno, a raíz de ese proceso, ya los maestros y maestras pasaron a ser funcionarios, donde había una clara diferencia antes del proceso de secularización. Los maestros de escuelas primarias no pertenecían no eran funcionarios. Algo diferente que pasaba con los profesores de escuela secundaria, donde los profesores sí pertenecían así. Ya eran funcionarios, ya eran encargados de formar la élite política local en ese momento. Esas fueron las diferencias notorias así que hubo en el proceso de secularización. Bueno, ahora viene el momento de trabajadores sindicalizados. En un contexto de expansión industrial por la sustitución de las importaciones, se desarrolló el denominado estado de bienestar, que puso en el centro de la cuestión social a través de un proceso de redistribución de recursos entre los trabajadores. Bueno, en un contexto donde la economía del país estaba atravesado por el estado de bienestar, donde hubo muchas cuestiones a nivel global, ¿no? Donde el keynesianismo protagonizó. Y a través de eso estuvo el estatuto docente, donde el estatuto docente que incluyó la tan demandada estabilidad y que fue muy discutido porque estableció juntas de calificaciones en la que los docentes no eran elegidos por sus pares, sino por el Poder Ejecutivo. Bueno, ahora va a presentar Ana, toca tu parte. Bueno, hablamos sobre las dinámicas del mercado de trabajo. A partir de la década de 90, la Argentina vive un proceso de estabilización de la economía posterior a la crisis hiperinflacionaria. Desde la política económica se argumenta disminuir los costos. Por un lado, el ajuste de las cuentas públicas, por el otro, la reducción de los costos laborales. Y todo esto se realiza en un contexto de debilidad y desactivación de los sindicatos en general. Bueno, ante esta coyuntura, las organizaciones sindicales docentes resisten el ajuste por medio de variadas medidas de fuerza. Una de ellas es la Carpa Blanca en 1997, pero también tuvieron una lucha anterior a esa, que es la llamada Marcha Blanca en 1988. Estas luchas se inscriben en la pelea de la CETERA por nacionalizar el conflicto por el financiamiento educativo. Bueno, en Argentina el eje de las propuestas está focalizado en la llamada flexibilización laboral externa e interna. La flexibilización laboral externa son aquellas políticas que permiten disminuir o hacer desaparecer la rigidez del mercado laboral para contratar y despedir personal.
En cambio, la flexibilización laboral interna, en menor medida, trata de cambiar la estabilidad en el puesto de trabajo por la estabilidad en el empleo. Pasamos. Bueno, la docencia como empleo público. La democratización del sistema educativo estaba ligado directamente con su expansión, por lo tanto se requería el incremento del número de empleados docentes para atender a los nuevos incluidos, que serían en este caso los alumnos. La docencia como empleo estable. Ante el incremento del número de desocupados, hay más ingresantes a las carreras docentes y un mayor retorno a ellas de quienes la habían abandonado o de quienes hace años no ejercen, ya sea porque ahora necesitan un aporte más al presupuesto o porque fueron despedidos de otro empleo o porque el trabajo por cuenta propia se había resentido. Aparece así la docencia entonces como un puerto seguro. El trabajo docente, con su configuración laboral histórica, es apetecible aún por permitir cierta estabilidad. En el sector docente ya en ejercicio se registran dos tendencias. Por un lado, algunos sectores que tradicionalmente aspiraban a la movilidad social ya no visualizan a la docencia como posibilidad de ascenso social e intentan otras alternativas. Por el contrario, hay sectores crecientes que ante el temor de quedar excluidos del mercado laboral valorizan a la docencia como alternativa estable. Bueno, ante esta coyuntura, el trabajo del docente titular todavía reúne las condiciones de salarización y estabilidad. Trabajar como docente permite todavía un nivel básico de protección social. En cuanto a la flexibilización laboral, desde el Estatuto Docente Nacional se plantea la segmentación vertical del trabajo docente, al incluir la categoría del suplente, interino y del titular. En el caso del docente suplente, el plazo es provisorio en el ejercicio. Es provisorio porque depende de los avatares de la licencia del titular y se puede permanecer en esta categoría por varios años. En el caso del docente interino es hasta la sustanciación de un concurso y que puede ser, que tiene fecha indeterminada, no tiene fecha fija. Bueno, la flexibilidad laboral hoy crearía la figura del asalariado interino, que entra y sale de una situación de empleo formal en el sistema productivo según los vaivenes de la demanda. La seguridad social dura entonces lo que dura la suplencia o el interinato. Todo esto hasta que puedan alcanzar la estabilidad del docente titular. Pasamos. Bueno, el salario docente, escaso pero seguro. El deterioro del salario docente es parte de un proceso que involucra amplios sectores de la población argentina, que habían logrado posicionarse como capas medias. Bueno, este deterioro genera nuevos pobres que tienen en su historia una significativa acumulación previa de recursos en términos educativos. Desde las condiciones de trabajo comparativamente más estables, la docencia vuelve a ser buscada no desde el punto de vista del salario, sino más bien por la estabilidad. Los miembros, los docentes ven una dinámica social descendente en cuanto al ejercicio de la docencia. La composición interna de los sueldos, así como la diferencia salarial entre maestros y profesores, también se ve resentida. Bueno, la histórica diferencia salarial entre maestros y profesores, para los docentes el salario es un índice inequívoco del valor atribuido a su trabajo. Esto da en cuenta de la diferencia salarial entre maestros y profesores.
Pasamos. Bueno, las modalidades de contratación. La docencia mantiene las modalidades de contratación y ascenso vinculadas a la administración pública en tanto empleo del Estado. El acceso al cargo docente está pautado hace décadas en el Estatuto Docente Nacional y en las escuelas del sector público se debate sobre el pago diferenciado por escuela y por docente, que sería el pago diferenciado por escuela, podría variar según los resultados obtenidos por cada escuela, por el crecimiento matricular, por el promedio de asistencia del plantel, etcétera. El pago diferenciado, en cambio, se efectuaría por la acumulación de antigüedad, por la zona de trabajo o por la cantidad o tipo de instancias de capacitación y perfeccionamiento que realizaría el docente. La intensificación del trabajo docente. El empleo docente es considerado un empleo a tiempo parcial, lo que permite el desarrollo de otras actividades remunerativas. Esto en el caso de los docentes de la educación primaria. En el caso de los profesores de enseñanza media, la intensificación se manifiesta en la cantidad de instituciones, el número de horas y el número de alumnos con los que se trabaja. En términos de ajuste, esto se denomina incremento a la productividad. El trabajo intensificado sería entonces aquel en el que el empleador obtiene de los trabajadores un rendimiento adicional, reduciendo así los costos e incrementando la productividad. Ismael. Está muteado, Ismael. Está muteado. Ahora recién me di cuenta. La producción de estrategias frente a la estabilidad amenazada. En la época de los 90, esperen un rato que pongo todo. En la época de los 90 existieron varias reformas educativas por parte del Estado que introdujo, ¿no? Algunas de esas reformas afectaron a los profesores económicamente y también a las escuelas. Ahora voy a presentar algunas reformas que afectaron. Algunas de las reformas tenían que ver con la cantidad de alumnos que tenía que ver en una escuela o en un aula. Entonces, ¿qué hicieron las escuelas? Intentaron de llamar la atención de cierta cantidad de alumnos para cubrir la cuota de alumnos, ¿no? Y acá aparece una palabra que empezó a tener relevancia, que sería la matrícula. En la matrícula, algunas escuelas, para sobrevivir, creaban alumnos, digamos, que no existían, alumnos fantasmas. Digamos, ponían cualquier nombre, no sé, Miguelito, y lo ponían ahí. Y para rellenar esa cuota, ¿no?, de alumnos. Algunas escuelas, para intentar que la gente vea sus matrículas, hacían como redes entre ellas. Hubo una competencia entre las escuelas y se basaba en a ver quién tenía los mejores servicios, ¿no? Algunos de esos servicios serían equipamiento edilicio, que sería una zona recreativa para hacer actos escolares o educación física, innovación curriculares, que tenía que ver con, bueno, en aquella época, en los 90, inglés o las materias de idiomas eran relevantes. Servicios sociales, ejemplo, un comedor gratuito, ventajas en avisos publicitarios. Algunas escuelas como que presentaban, digamos, ¿cómo se podría decir? Bueno, presentaban que tenían, no sé, un pasacalle con su nombre o tenían anuncios o en los diarios o carteles y financiamiento del transporte, no sé, de transporte bondi o colectivos para llevar a los alumnos, ¿no?
Acá le dejo unos par de ejemplos. Ahí tenemos los carteles, anuncios, pasacalles. ¿Y cómo hacía el Estado para ver esto, digamos, la cantidad de alumnos y esas cosas? Y usaban estadísticas. Obviamente estas estadísticas no son precisas. Como ya dijimos, que en las escuelas metían alumnos que realmente no existían. Pasamos a otro. Proyectos se escriben. El Estado, para solucionar el problema de las escuelas que necesitaban, digamos, una financiación, empezaron a aceptar proyectos, ¿no? Y a veces sorteaban cosas. Acá tenemos un ejemplo de una escuela en España, un grupo de alumnos y profesores presentaron el proyecto de una casa energéticamente sostenible, ¿no? Y entonces una organización o el Estado mismo decide financiar ese proyecto. Obviamente acá en Argentina no financiaban estas cosas, financiaban o digamos daban plata para comprar unos pizarrones, mesas o algunos artículos o computadoras, cosas que a veces las escuelas no usaban y que a veces servían más como compensación salarial a algunos profesores. El Estado, cuando se daba cuenta que los recursos ya eran suficientes, le sacaban el subsidio a las escuelas. En algunas provincias como Córdoba, algunos proyectos se enfocaban más en la vida de algunas materias. ¿Qué quiero decir con esto? En qué materia digamos, sirve actualmente, o qué materia iban a durar o vivir, o decían, che, esta materia ya no sirve, ya no quiero tener más esta materia. Obviamente esto es, la verdad, bastante conflictivo porque a nadie le gusta que le saquen el trabajo porque una escuela diga, oh, ¿sabes? No queremos más tu materia, te despedimos. En algunas escuelas, para intentar ganar, se juntaban con otras escuelas de la zona. Pasamos a otro. Cursos se consumen. Como sabemos, los cursos o los cursos de perfeccionamiento docente se utiliza para, digamos, para actualizarse, ¿no? Algunos profesores en la época de los 90 le parecía algo, no, digamos, algo, una gran novedad, ¿no? Y casi un 70% de los profesores en aquella época estaba cursando. ¿Por qué? Podría decirse que por salida laboral, ¿no? Salida laboral, algunas escuelas te pedían que hagas tal curso, tal cosa. Algunas veces para eso, para actualizarse, ¿no? Para tener más información sobre su carrera, también pedagógicamente. Y esto trajo un tema interesante que creo que en la actualidad lo vemos bastante, ¿no? Ahora que estamos estudiando, que es que redefinió, digamos, los saberes específicos docentes y la autoridad del profesor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cómo interactúa el profesor con los alumnos y esas cosas. Ahí están las imágenes de cómo les enseña a algunos maestros a otros maestros a usar PowerPoint o Word o usar la computadora. Y fin, en español. Terminamos. Gracias, Kevin. Perdón. Bien. Bien, claro, el favor. Después yo necesitaría hablar con vos, ¿puede ser, Ismael? Ya. Bueno, profe. Dale. Está muy bueno, o sea, se nota que hubo como un hilo conductor, una línea de tiempo en la presentación de las temáticas en sí. Bien, o sea, la mezcla esa de imagen con las palabras que son significativas, que es eso lo que voy a pedir yo después en el TIF, que es parte de esto es fotolenguaje, sí. Profe, aparte está buenísimo el diseño. Aparte de la explicación que estuvo muy buena, está buenísimo el diseño de los chicos. Sí, se ve que anduvieron indagando, buscando imágenes, ¿sí? Y pudieron
establecer esa relación donde vos captás la imagen y al lado tenés toda una descripción, una explicación, ¿sí?, de lo que se trata. Entonces podés dar cuenta de que ahí hubo, bueno, una historia, en qué momento la ropa, la forma de los pupitres, ¿sí?, en el momento en que se consideró la parte de la colonia, cómo era en ese momento, o sea, eso también acompaña. Si uno no sabe nada del sistema educativo, cómo fue su origen, cómo fueron el nacimiento de ser docente, ¿sí?, este PowerPoint es muy preciso para ir, por lo menos, tener una idea de cómo se fue desarrollando. No sé, ¿a ustedes qué les parece? Sí, profe, se entendió todo, la verdad que era muy bueno, explicado. Lo explicó bastante bien el compañero. Sí, 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 todos explicaron todo, así que bárbaro, muy bueno. Gracias, bien, chicos. No, a ustedes por el trabajo. Cambió mucho del primero, ¿no? Totalmente, Brian, totalmente, sí, le dieron esa, pero para mí fue un giro de 360 grados, al primero que había visto y ahora. Entonces se nota que hubo un trabajo de elaboración, de rehacer, de sentarse, de ver, de poner, sacar, buscar, y en eso se ve que el trabajo estuvo. Bien, bien, bien. Valió la pena entonces volver a resignificar el trabajo, ¿sí? Ténganlo en cuenta cuando sean profesores y estén con las actividades en los estudiantes. Esas oportunidades, ¿sí?, a todos y a todas. Bien, seguimos entonces con Gamboa Fabiana y Viñales Roberto. Ellos nos van a hablar de Emily Durkheim con respecto a la socialización en la educación en sí. Así que yo silencio muteo, mejor dicho, el micrófono y la clase se de ustedes. ¿De acuerdo? Sí. No sé dónde está mi compañero, Roberto. También puede ser que vaya y venga el internet. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros voy a empezar por el autor o la bibliografía que nos recomendó la profesora. Se me escucha bien, claro, ¿no? Sí, hola, hola. Roberto. Sí, se te escucha bien. Espinal, 1858, París, al 1917. Émile Durkheim fue un sociólogo, pedagogo, antropólogo francés. Uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. En 1902 fue nombrado profesor de la Cátedra de Ciencias de la Educación de la Universidad de París. Bueno, acá está, lo voy a leer por alguno que no lo pueda ver, donde ejercería la docencia hasta su fallecimiento. Bueno, el tema que nos tocó, la educación y su función y su naturaleza. La educación, según Durkheim, bueno, voy a ir leyendo y algunas cosas las voy a explicar aparte, no está acá en el PowerPoint, porque traté de sacar lo más significativo de toda la bibliografía. Tomando las de Emile Durkheim, según la educación, tomando la definición de Kant, Stuart Mill, Kilvicio, entre otros, la educación tiene una clara matriz para su desarrollo. Y según él, o según todos los pensadores o sociólogos de esa época, bueno, ya sabemos que tiene una clara base de Marx, hay un desarrollo de generación a generación. ¿Qué quiere decir esto? Que se daba digamos, de la parte de la iglesia, de adultos hacia generaciones más jóvenes. Como se desarrollaba muchos años atrás, el filósofo enseñaba que a su discípulo a través de la palabra, con un claro poder de convencimiento para sus propósitos.
La educación tiene diferentes niveles, según Durkheim. La primaria o particular, que son los valores o los valores que trae cada individuo o costumbre, entre otras cosas, de normas impartidas desde la institución primaria que es su familia o su hogar. ¿Por qué se dice que es particular o primaria? Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, hay una clara diferencia entre la secundaria o general. La escolarización de todos los individuos se da en forma y manera que les permita la integración al mundo. La diferencia se podría decir entre lo particular y lo general. ¿Cómo se llama? Concepto se va a desarrollar un poquito más adelante en alguna diapositiva, pero lo voy a marcar acá para que se entienda después. ¿Qué pasa? En el hogar o cada familia o población o individuo o no sé, o comunidad para decirle, no puede definir los conocimientos teóricos o específicos que la sociedad demanda. Por eso necesita de una secundaria o general. Según el autor, la integración se da con la educación secundaria. Esto es lo que vengo nombrando. Y la integración a la sociedad, al campo económico, a la economía, a la educación terciaria, a la educación universitaria, se da con la educación secundaria. Y no se da con la educación primaria porque vos no tenés no traes los conocimientos científicos de tu casa, ni en tu casa te pueden dar, digamos, la base de la secundaria. No sé si soy claro. La educación tiene un objetivo y una finalidad. Los objetivos, según Durkheim, es dar un equilibrio a los individuos, que todos tengan acceso a una educación secundaria, la primaria, que es los valores, todo lo que vengo nombrando en la educación primaria. La final es preparar a los individuos como personas capaces de tener sus propias convicciones, así poder evaluar sus decisiones. Bueno, Fabi, te paso a vos en la segunda guía. Sí. Bueno, ahí en la formación, Durkheim hablaba de construir y formar un ser social, ¿sí? Que hablaba de un hombre nuevo. Él habla de formar, que juntos, dos seres juntos forman un ser social. Un ser sería uno hecho de estados mentales, que es el ser individual, y otro era de un sistema de ideas, sentimientos y hábitos. Eso para Durkheim formaba el ser social. Bueno, y esa diapositiva que está ahí dice la educación y el rol del Estado. El autor afirma que se debe tener en claro qué tipo de individuo se quiere formar. El Estado debe garantizar el acceso a esa educación formal, brindar diversas áreas de educación y formación. La educación permite a los individuos un cierto grado de armonía con la sociedad. El autor plantea este concepto a raíz de que todos los autores dentro de una sociedad deben estar en equilibrio para que puedan ser capaces de no ser manipulados por terceros. Esa educación varía según las clases sociales, la época y los lugares de residencia. No sé si tenés otra, Robert, ahí. ¿O Sí, ahí la pasé a la definición, así. Bueno, para concluir, Durkheim hace una reflexión de cómo debe ser la educación y sus propósitos, objetivos y finalidades. Para él, el fin de la educación es construir y formar un ser social, que es lo que yo dije anterior. Por ende, esto da lugar a un individuo nuevo. La educación debe ser moral, racional y laica. El autor entiende como moral a un sistema de reglas de acción que predeterminan la educación. Bueno, y ahí tenemos... Este es un esquemita de retroalimentación que tiene que ver con la educación, la familia y cómo la integración mediante la educación a la sociedad. Bueno, espero que haya sido un poquito claro, conciso, tratamos de sacarlo lo más sintético de la educación y bueno, hasta acá llegamos. Bien. Sí, como bien
dijeron ustedes, fue conciso, fue preciso en sí, marcaron bien lo que es la socialización primaria, ¿sí? Que en sí viene de la familia, donde uno tiene costumbres, hábitos, y luego esos hábitos y costumbres, cuando ingresa a la escuela, en algún momento se produce una deculturación, ¿sí? Por eso a la escuela se la marca como una educación secundaria, ¿sí? Donde actúan, se van formando hábitos de clase, ya sea del profesor, ya sea del estudiante en sí, ¿sí? Hay contenidos, hay estrategias que uno pone en marcha en un aula en sí, hay miradas y se hace foco también en los estudiantes. De eso habla Durkheim en sí, y él define muy bien, o sea que es un sujeto, nada más que en ese momento no se hablaba de sujetos de derecho y hoy en día sí. Y a Durkheim lo preocupaba mucho eso de la moral, cómo se iba a comportar ese sujeto en una sociedad, ¿no? Y hoy en día, bueno, eso está también bastante cuestionado y se sigue trabajando en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas tenemos los acuerdos de convivencia donde intervienen los estudiantes y cuando surge algo es ese cuerpo, o sea, el AI que da razones, ¿sí? Para tratar de por lo menos mediar en ciertos conflictos, va a hacer entender a otro par que hay cosas que se deben hacer de alguna forma y otras que no van. Eso pasa en las escuelas. Bien, bien. ¿Qué les pareció a ustedes el Power, la explicación de los compas? Está buenísimo. Lo que hace el es la palabra moral desde ese punto de vista. O sea, se muy bien como lo explicaron. Pero hace ruido leer la palabra moral. Sí, hace ruido. Hoy no se la utiliza mucho, tampoco se la practica. Está muy cuestionado eso, pero muy cuestionado, ¿sí? Tendríamos que en algún momento instalar o por lo menos ver que en sociología, una materia que se da en el secundario, Durkheim sea una lectura obligatoria, me parece. Profe, yo para extender un poquito más, yo saqué algunas palabras porque si no desarrollé, para empezar a desarrollar taxonomía, aleatoria, hablaba, y quise sacar eso porque si no es empezar a explicar conceptos que más o menos venimos vinculando. Traté de hacerlo lo más, digamos, entendible porque para que digamos, que lo entiendan los demás, no que lo entienda yo, porque yo lo leí y yo sé de lo que habla. Claro. Sí, Robert, se entiende perfecto lo que explicaste. Yo no, al contrario, hasta lo de moral también se entiende perfecto porque no es la moral que todos conocemos en social, sino es la moral propia de la escuela que son ciertas normas implícitas, una cosa así. Se entiende muy bien. Claro, moral es algo raro. Sí, eso hay que ver, hay que rever esas cosas en la escuela, sí o sí. ¿Qué es eso de, o sea, cómo hacemos, sí, en la escuela, hoy en día, en pandemia? Saben ustedes que, bueno, mañana hay una reunión institucional, ¿se tocará el tema? No sé. Profesora, ¿ustedes también tienen la reunión institucional? No, nosotros en superior no nos han bajado todavía ninguna reunión institucional. No hemos tenido en pandemia reuniones institucionales en los institutos de formación docente todavía. Sería importante que también haya una reunión porque... En forma presencial las tenemos y si no, bueno, nosotros lo que tenemos es algo de organización que se llama CAI, entonces todas las cuestiones que vienen o que se solicitan o que aparecen, las solucionamos, ¿sí? A través de los estudiantes que conforman el CAI, los profesores que estamos en el CAI de todas las carreras en sí, con el equipo de gestión. Pero hay cosas que los institutos de formación docente pudieron llevar muy bien adelante, como las clases online, ¿sí? Enseguida, ¿por qué? Porque tenemos por suerte una plataforma. Y en cambio,
en la escuela secundaria y en la escuela primaria el Classroom es como que costó bastante instalarlo. ¿Sí? Eso también. Igual parece que este tipo de reuniones apuntan más a los niveles obligatorios, ¿no? De escolarización, como que le dan más bolilla a eso, al no ser obligatorio el nivel terciario, quizá no le pone tanto foco en eso. No, tenemos reuniones institucionales, al menos 3 al año, en el 19 tuvimos. Después tendríamos que ver la efectividad que tiene, ¿no? Enseñar así. Sería bueno evaluar no solamente la conectividad, sino la efectividad. Claro, bueno, una de las cosas que posibilitó las reuniones institucionales en los profesorados fue los cambios de diseños. Por ejemplo, que tuvimos que a partir del año 17 hubo cambios de diseño en muchas de las asignaturas. Y me parece que el año que viene también un cambio de diseño en FQ y en biología. Así que ahí estamos. Vamos a ver cómo se sigue manejando. Bien. Pregunta, ¿le sirvieron las exposiciones? ¿Las clases expositivas? Sí, profe. Sí, profe, por supuesto. Un montón, sí. También para descontracturar, para nosotros también hay que darnos cuenta cuando nervios y demás. El contenido. No se te escucha bien, Steffi. Que resumió un montón el contenido, digamos. Aparte, vieron que hubo temas que se repitieron igualmente porque cada grupo le dio un sentido y una coherencia. ¿Sí? Cada uno tuvo una impronta diferente y eso enriquece a cada uno. Por eso siempre digo, o sea, una vez que terminen de dar las clases, socialicen los PowerPoint que por ahí de algunos van a sacar, de otros también, y así para ir formando o teniendo una idea más o menos para luego volcarlos en el PIF. Bien. Todos trabajando. Profe, ¿le puedo hacer? ¿A dónde hay que subir los PowerPoint? ¿Qué lo tenemos que poner en nuestro grupo de WhatsApp? ¿Lo tenemos que pegar o usted lo pega en el campo? A ver, en el grupo de WhatsApp. Fíjate, Roberto, y fíjate también, Fabiana, que hoy les mandé un mensaje. ¿Puede ser? No sé si lo pudieron leer. Sí, hoy no pude entrar yo. No entré porque tuve cosas que hacer, pero bueno, después lo veo. Antes de enviarlo, revisen el Power. ¿Sí? Ok. Vale. Haceme el favor. Hagan el favor, así está todo bien. Bueno, bien. O sea, perdón, para que me quede claro. O sea, nosotros nos encargamos de distribuir los archivos entre nosotros mismos. Sí. Ok. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, lo suben. Para que todos los demás tengan la misma oportunidad. Preguntas con respecto al TIF. ¿Sí o sí tienen que ser solamente 2 participantes? ¿Es por pareja pedagógica o en forma individuales? Sí. Profe, ¿podría explicar cómo se hace el trabajo? Sí. Decime, Nicolás. El fotograma pueden ser, tienen que ser imágenes sacadas como de Google y como explicando cada uno de los contextos. Sí. El fotolenguaje en sí es una actividad que generalmente lo trabajamos muchos en psicología, ¿sí? Y nosotros, bueno, lo adaptamos para también dar un cierre a un tramo o a una asignatura. Consta de 2 elementos fundamentales, la imagen y aparte la palabra en sí. Esa palabra en sí tiene que estar relacionada con la imagen que ustedes van a elegir. Ustedes tienen temáticas que hemos abordado, que son 6 aproximadamente, ¿sí? Y tal vez una imagen les sirva para abordar 2 o 3 contenidos conceptuales que tuvimos trabajando.
A esa imagen hay que agregarle en sí un significado, o un significante, vamos a decir. ¿Qué quiere decir el significado? Un contenido, ¿sí? Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser algo que ustedes saquen de la bibliografía que dé cuenta de eso. Pero sí tienen que estar abordadas todas las temáticas que estuvimos viendo en las clases expositivas. Por ejemplo, yo mencioné hoy, hay un grupo que, de hecho, que es Salgado, que presentó, ¿sí?, todo un correlato de una línea de tiempo, aproximadamente con imágenes y también una explicación. Eso es un fotolenguaje. ¿Sí? ¿Tiene que tener alguna extensión determinada, profe? O... Sí, hay. Por ejemplo, en la parte de, vieron que yo les hice aparte un recorte de lo que van a tener que trabajar. Por ejemplo, hábitos de clase, capital cultural, violencia simbólica, eso sí, porque atañe a la institución educativa y tiene una vital importancia. Pero en aparatos ideológicos del Estado, únicamente quiero que se centren en la institución escolar. Yo lo puse entre paréntesis a eso, ¿sí? El recorte es, ¿cómo veo yo como aparato ideológico a la escuela? Nada más, simple. El otro tema, guía de situaciones complejas en la institución escolar. ¿Qué voy a seleccionar yo de esa guía? Las fortalezas. ¿Qué cosas tengo yo para aportar y aprender cuando estoy en una situación áurica, en algún conflicto? ¿Cómo la resuelvo? Bueno, por lo menos mencionen algunas situaciones, ¿sí?, que tengan fortalezas en la resolución de un conflicto. En cuanto a la estigmatización del estudiante violento, también tiene que ver cómo, ¿sí?, yo no voy a decir, no, porque este estudiante tiene tal cosa, no. ¿Qué resoluciones tomo? O sea, ¿qué es lo que me ayuda a mí a que eso no se produzca? Por ejemplo, un caso de bullying. ¿Cómo actúo yo en el aula? Y la guía de situaciones complejas en la institución tiene cómo. Y ahí vamos relacionando, entonces, la estigmatización del estudiante con situaciones que me ayudan a resolver ese conflicto. El problema de racismo, ¿sí? La identidad de género también, hoy en día que está abordada en las escuelas. ¿Cuántos chicos hoy en día decidieron cambiar su identidad y hoy en día tienen su nuevo DNI? En las escuelas secundarias ya se está dando eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo frente a eso para que no se produzca un bullying? Siempre acciones que tienden a resolver ciertas situaciones. De la teoría del consenso y del conflicto, únicamente cómo actúa la teoría del consenso en la institución educativa, cómo actúa la teoría del conflicto en la institución escolar. Nada más que eso. En la actualidad. En la actualidad, sí, porque vieron que en algunos casos ambas combinan y ambas están. En la actualidad, sí. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la de consenso frente a la institución educativa hoy en día? Y la del conflicto, ¿qué característica tiene? ¿Sí? Eso, nada más, simple. Y eso aparte con las imágenes acompañándola. Y por último tenemos el trabajo docente, ¿sí? ¿Cómo fue dándose, ¿sí?, desde un docente que era totalmente un docente particular, que les pagaban las familias en sí, a hoy en día la profesionalización de nuestra actividad? En forma sintética y clara, nada más. O sea, yo puse acá seleccionar lo relevante, de acuerdo a las dos posturas, ¿no? Desde ya. Esa es la finalidad del trabajo. Bien, yo les puse acá un recordatorio.
Para acceder al TIF deben tener las clases expositivas aprobadas y haber participado en 3 de los 5 encuentros. Esto yo ya lo había puesto en las pautas y criterios en la primera clase, durante, o sea, que íbamos a transitar el segundo tramo, y quienes no cumplan con estos requisitos directamente van al trayecto formativo complementario. No van a poder dar o presentar el TIF ni tampoco el coloquio. Directamente pasan al PFC. La modalidad, bueno, yo la difusión, o sea, puse el 4 porque lo di en los 3 cursos que tengo problemáticas socio-institucionales en sí, por pareja pedagógica, es decir, el día 2, o en forma individual. Hay una portada donde indico qué es lo que debe tener esa portada. Yo di 3 ejemplos, pero ustedes por ahí me lo pueden presentar de otra forma, siempre y cuando yo pueda después abrirlo, ¿sí? Uno de los ejemplos dije, bueno, PowerPoint hasta 6 diapositivas, ya que tiene que estar desarrollado todas las temáticas con las imágenes que acompañen a esas temáticas. Red o mapa conceptual, hasta 2 carillas, y cuadro comparativo, 1 carilla. Si ustedes eligen otra forma de presentar, bienvenido sea. Si yo tengo alguna dificultad para abrirlo, yo me voy a comunicar con ustedes para decirle, mire, no puedo abrir el trabajo, a ver cómo lo podemos solucionar, ¿sí? No porque yo no pueda abrir el trabajo, ustedes van a estar desaprobados, no. Voy a decirle, a ver, ¿cómo podemos hacer para que yo pueda ver el trabajo? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Bien. Profe, lo que es red o mapa conceptual, ¿también con la fotografía misma? Sí, sí, hay. Si no, métanse en Google, que hay bastantes ejemplos de cómo se hace un fotolenguaje en red. Se utiliza mucho también en ciencias naturales. Se puede utilizar en todas las materias. El fotolenguaje con red o mapa. ¿Sí? Googleen, que hay bastante ejemplos. Yo me acuerdo, hice una capacitación en ciencias naturales y una de las cosas que aprendí es hacer un fotolenguaje enfocado en una red conceptual. ¿Sí? Que son formas de actividades que uno puede ir dando. Y esto, ¿cuándo debe presentarse? El día 15 de octubre a las 13 horas. Si aprueban el TIF, directamente pasan al coloquio grupal. El coloquio grupal es la defensa oral de las temáticas abordadas en sí. Es una charla conmigo en cuanto a esto, pero deben dar cuenta de que hubo una lectura de la bibliografía en sí. ¿Sí? Profe, que es el miércoles que viene, ¿no? El 15 de octubre, no, el viernes. Gracias, el viernes de la semana que viene. El viernes. Tengo que... me parece que ya puse yo la apertura y eso, así que no hay problema. Para el coloquio grupal, entonces, armo yo los grupos, ya que va a haber un cronograma, yo se los voy a enviar a ustedes para que sepan en qué horario de la cursada van a entrar y con el mismo enlace. ¿Sí? Es en horario de cursada el coloquio. Sí, lo que les voy a pedir esta vez es tener la cámara encendida y el micrófono. Eso sí. El trabajo puede ser aprobado o desaprobado, o sea, si va a ir con nota numérica, porque así es como nos piden, ¿sí? Va a pasar, si pasan el TIF, que sería el escrito, directamente van al oral, que es la defensa, ¿sí? Puede pasar que el trabajo esté desaprobado por diversos motivos, ¿sí? O porque el TIF esté incompleto, o también la defensa oral, por ejemplo, no se pudo definir o relacionar o vincular los contenidos, entonces va a ir pendiente de aprobación,
perdón, no es que va a ir pendiente de aprobación, van a ir al recuperatorio. Recuperatorio se hace en la primera y segunda semana del mes de noviembre. ¿Sí? Ahí también es todo un cronograma que uno hace para la citación, es en día y horario de la cursada. Y de ya, bueno, las personas que no han entregado los trabajos, que no han participado en las clases expositivas, directamente pasan al trayecto formativo complementario que se supone lo vamos a desarrollar a partir de la tercera o cuarta semana de febrero, después de los finales y parte del mes de marzo. ¿Sí? Esa es la explicación en cuanto al TIF. Yo los escucho si quieren hacerme preguntas. Profe, Sí, dale. Todavía no corrigió el trabajo práctico del grupo. No te oigo bien, Estefanía, a ver. Que todavía no corrigió el Power, no, el trabajo. Todavía no, pero te digo, la situación de ustedes, yo la tengo acá, busque la hojita. Acá. Lo tienen aprobado el trabajo ustedes, ¿eh? Falta que yo haga la devolución, ¿sí? Pero está aprobado, ¿sí? Sí, ya de la clase pasada que lo tenían aprobado. Sí. Sí. Ah, bueno, gracias. No, quédense tranquilos en eso. ¿Alguna otra pregunta, Sol? No, ya me respondí sola. Quería saber cuándo era el coloquio, pero como los recuperatorios son las primeras 2 semanas de noviembre, obviamente va a ser en octubre. Sí. Los coloquios es la segunda y si no, la tercera semana de octubre. Todo va a depender de la cantidad de estudiantes que tenga y de los grupos como lo armen. ¿Sí? ¿Está? Sí, gracias. Bueno, bien. ¿Alguna otra? Sí, profe, sobre la hora de entrega, ¿es solamente en el rango de las 13 a las 13:59 o a las tenemos 13. un tiempo? Sería 12, la página me permite poner 12:59. Entonces sería de 12:59 a 13:59. No. Está abierto hasta las 12:59. Ah, gracias. No doy una hora, no. Tienen abierto ustedes hasta ese horario. Los trabajos no los voy a avisar ni los voy a mirar por mensajería interna. Aquel que no entre ya directamente pasará al recuperatorio o aprenda, porque depende también de la situación académica de cada uno eso. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe, para ver si me quedó bien en claro. Entonces, el TIF tiene 2 partes, entre comillas. Por un lado está el fotolenguaje, que puede tener relacionado con 2, 3 contenidos de todos los grupos, y por otro lado está el esquema o el PowerPoint con todos los grupos relacionados. ¿Así es la cosa? No es así. El TIF abarca todos los contenidos dados en las clases expositivas, todos los contenidos, ¿sí? Acompañado por imágenes y también con la explicación, ya sea un texto argumentativo, una frase, una palabra. El TIF consta de 2 instancias, una que es la escrita y la otra es la defensa oral. Bueno, está bien, gracias. Bien.
¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, me quedó sin dar la parte de la participación. Ávila Aldana. Sí, profe. Ah, Ávila dijo, ¿verdad? sí, Ávila. Ah, sí, disculpe. Qué linda. ¿Badalaco? Sí, profe, presente. Bravo, sí. Buena, Melis. Sí, profe, acá estoy. Presente. Razones, sí. Heredia Brenda. Heredia Sasha. Ah, profe, estoy. Listo. ¿Y Sasha también está con vos? Bueno. Medina Verónica. Róbolo, Camila. Santillán, Karina. Santillán y Róbolo, perfecto. Bien. Paola también está. Casasola. Viñales. Sí, presente, profe. Está. Casasola está, sí. Viñales ya le puse que sí. Casasola no, bueno. Listo, entonces. Bueno, me quedo hablando entonces con... Yo estoy, profe, a mí no me nombró. ¿Quién es yo? Bonela Paula. Paula, ya te puse presente. Ah, gracias, profe. Y a mí, ¿Vieron que no profe, escuchan? ¿me puso a mí? No escuchan, le dije, algunos ya los tengo registrados. No escuchan. Y bueno, mejor asegurarse. Claro, sí, dale, Claro. sí. En la profe? defensa oral no me vengan a guitarrear, ¿eh? ¿Está? Listo, Sí, profe. sí. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Mañana tenemos el encuentro para explicarlo de didáctica. Bueno. Ok. Dale. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Mañana, profe.